Hola a todos, ¿cómo han estado? En este video hablaremos acerca de la caída tan estrepitosa que se viene dando en las ventas de viviendas desde el año pasado, pero que en este 2023 se han vuelto mucho más críticas. Y hablaremos de si esta caída en las ventas de las viviendas puede presionar tanto el mercado inmobiliario que no solamente los precios de las viviendas comiencen a bajar mucho, sino que a su vez se rompa la burbuja inmobiliaria, o sea que literalmente los precios de estos inmuebles se vayan al piso, que sé que es algo que muchos han estado esperando durante años debido al alto costo de las viviendas, pero que hasta la fecha aún no ha pasado. Como ya lo he dicho antes en otros videos, tener casa propia es el sueño de miles de personas en Colombia y de millones en el mundo. Sin embargo, este año se han juntado varios elementos que están haciendo mucho más difícil hacer ese sueño realidad. Y es que al igual que está pasando en otros sectores, el sector de la vivienda se está viendo fuertemente afectado por factores como un dólar caro, altas tasas de interés, inflación y un panorama de desaceleración económica. Y es que si bien algunos expertos dicen que ya alcanzamos el techo de la inflación con una tasa máxima cercana al 13.34% hace un par de meses, aún tenemos un dólar que está sobre los 4.400 y tasas de interés para los créditos hipotecarios que están cercanas al 16.6%. Mientras que esas mismas tasas hace un año por esas fechas estaban cercanas al 11.6%. Entonces miren que si bien no eran unas tasas bajitas, sí eran mucho más bajas que las tasas que tenemos ahora. Así que todos estos factores están generando efectos sobre el sector de la vivienda, efectos que van desde desistimientos de compra, disminución en los desembolsos de créditos hipotecarios y de operaciones de leasing habitacional, y por supuesto todo esto se ve reflejado al final en un menor número de viviendas vendidas. Y es que esos meses en los que se reportaban récords en las ventas de viviendas, como ocurrió por ejemplo en el primer trimestre del año 2022, esos meses ya son historia. Mientras en febrero del año 2022 se estaban reportando ventas de viviendas cercanas a las 25.800 unidades, desde julio del año pasado comenzó una caída en esas ventas y ya solo se reportaban cerca de 18.800 unidades de vivienda vendidas y el año se cerró con cerca de 13.200 unidades. Pero la caída más notable en las ventas de vivienda se viene dando en este año, o sea, en 2023. Y es que, por ejemplo, para febrero de este año solamente se vendieron cerca de 9.900 unidades de viviendas, sumando todas las viviendas BIS, o sea, las viviendas de interés social y la no BIS. Y cuando comparamos febrero de 2023 versus febrero del año 2022, la caída en esas ventas es cercana al 61.6%. Además, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción ha destacado que el tiempo para vender una vivienda BIS, que recordemos es aquella vivienda que en la zona urbana no debe superar los 150 salarios mínimos legales vigentes y en la zona rural los 135 salarios mínimos legales vigentes, el tiempo para vender una de estas viviendas también se ha duplicado. Y es que mientras que en abril del año 2022 les tomaba cerca de 5 meses vender una de estas viviendas, hoy en día vender una de estas viviendas toma alrededor de 10 meses. Todo esto también está generando que se esté aumentando el inventario de viviendas que ya están construidas y que aún no se han podido vender. Actualmente ese porcentaje está cercano al 1.7% y es un porcentaje que no se veía en viviendas acumuladas sin vender hace casi 10 años. Otro tema que viene presionando fuertemente la caída en las ventas de las viviendas es el aumento en el costo de construcción. Y es que para febrero de este año, según el DANE, ese aumento ya había sido cercano al 14.18% a nivel nacional, siendo Montería, Manizales y el Valle de Aburrá los lugares donde más se ha venido incrementando este costo, casi todas por encima del 14%. Y obviamente hay que tener en cuenta que este costo, o este aumento más bien en el costo de construcción, pues luego se ve trasladado al costo de la vivienda y por ende pues al valor que finalmente el usuario tiene que pagar por cada una de estas unidades. La suspensión del programa Mi Casa Ya también ha sido un golpe muy fuerte para las ventas de las viviendas. Y es que desde octubre del año pasado que se suspendió el programa, se observó una caída mucho más precipitada en las ventas de las viviendas. Puede que ahorita que el gobierno nacional decidió pues como reactivar este programa se vea una mejoría en las cifras, porque hay cerca de 40.000 familias que no han podido firmar las escrituras porque no se han realizado los desembolsos de estos subsidios. Y entonces, con todo este contexto que les he dado sobre la caída en las ventas de las viviendas y por qué se han caído y cuánto se han caído, vale la pena entonces preguntarnos si estas bajas en las ventas de las viviendas van a presionar tanto el mercado inmobiliario que los precios caigan a un nivel que lleven a que se reviente la burbuja inmobiliaria. Pues para dar respuesta a esta pregunta, antes es preciso dar respuesta a otros interrogantes, como ¿qué son las burbujas inmobiliarias en el precio de la vivienda y qué las genera? Pues básicamente las burbujas inmobiliarias se definen como
los periodos en los que los precios de venta de las viviendas se empiezan a desviar sostenidamente de los precios de construcción. Es decir, el precio que cuesta poner en funcionamiento una unidad de vivienda, ya sea por el lote, los materiales, las licencias, en fin, ese precio empieza a estar demasiado lejos y demasiado desfasado del valor final de venta de esa vivienda. Y esto se genera por las expectativas de los participantes en el mercado inmobiliario sobre el aumento de un bien a futuro. Es decir, en otras palabras, las personas que por ejemplo compran apartamentos sobre planos o en proyectos que están en construcción están esperando que al momento de terminarse el proyecto, algunas personas, pues no todas, puedan vender ese apartamento o ese bien inmueble a un mayor valor, a un mayor precio. Entonces se van sumando expectativas de una persona, de otra, hasta que al final los precios terminan por las nubes, y eso es lo que va causando las burbujas inmobiliarias. Además, fenómenos como la gentrificación, de la cual estaremos hablando en detalle en videos posteriores, pero que básicamente es un fenómeno en el cual personas con un mayor poder adquisitivo, por ejemplo en el caso de Colombia, extranjeros, que comienzan a comprar propiedades, inmuebles, y esto hace que su precio se empiece pues como a elevar. Es otro ingrediente extra para la burbuja inmobiliaria, porque van elevando tanto estos precios que ya los locales, pues digamos que no podemos adquirir estas viviendas. Entonces, en síntesis, las burbujas inmobiliarias son periodos en los que existe un desalineamiento del precio de un activo, en este caso de la vivienda, versus el precio de los insumos necesarios para su construcción. ¿Existen realmente burbujas inmobiliarias en Colombia? Pues investigaciones como las realizadas por Rubén Darío Campo Camargo han identificado que se han formado burbujas inmobiliarias en Colombia desde el año 1995 hasta 2019, que fue, digamos, el periodo en el que él concentró su estudio. Sin embargo, como no hemos visto una caída en los precios de las viviendas desde 2019 hasta la fecha, ni una ruptura de la burbuja inmobiliaria, lo más probable es que hoy en día tengamos esas mismas burbujas, obviamente mucho más grandes. Estas burbujas inmobiliarias se lograron identificar en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pasto, Villavicencio, Cali, Medellín y Bogotá, y se identificaron básicamente por la diferencia que hay entre el precio de venta de las viviendas y el precio de renta o de los arriendos. Y es que para algunos expertos, otra métrica que permite identificar si se está formando o no una burbuja inmobiliaria es esa diferencia que existe entre la venta de las viviendas y los arriendos o las rentas. Y es que según estos expertos, si el precio de venta de la vivienda sube al mismo ritmo del precio de los arriendos o de las rentas, no se está presentando una burbuja inmobiliaria. Pero si por el contrario empieza a subir mucho el precio de venta de las viviendas y el precio de los arriendos o de las rentas se queda estancado, es cuando comienza también a formarse, o este es un indicador de que está comenzando también a formarse una burbuja inmobiliaria. ¿De qué depende que los precios especulativos de una burbuja inmobiliaria sigan aumentando o que la burbuja estalle? Pues el aumento de esos precios especulativos dependerá de las expectativas de los participantes en el mercado inmobiliario. Es decir, los nuevos compradores que adquieren una vivienda, adquieren un inmueble y esperan venderlo a un mayor precio en el futuro. Ahora, una burbuja inmobiliaria estalla cuando ocurre una venta masiva, pero en un mercado donde hay pocos compradores dispuestos a adquirir vivienda. Así que puede que estemos a puertas de un momento muy interesante para la vivienda, porque miren que es un poco el escenario que tenemos hoy. Mucha oferta de vivienda, pero por distintos factores, como altas tasas de interés, un dólar caro, inflación, desaceleración económica, tenemos pocos compradores interesados. Entonces, si estas condiciones se mantienen, puede que empiecen a presionar tanto el mercado inmobiliario que los precios de las viviendas empiecen a caer hasta un punto en el que se genere pues como una ruptura de estas burbujas inmobiliarias. Miren que lo hemos visto un poco con el tema de los carros usados, los cuales se hicieron como en una especie de burbuja porque los carros nuevos no se podían conseguir, y en este momento donde las ventas han caído se ha empezado también a presentar pues como una baja en los precios de estos vehículos. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, si les pareció interesante, si no, si tienen algún comentario, por favor denle like, comenten, pero sobre todo suscríbanse al canal. A ustedes no les va a costar nada y nos van a ayudar muchísimo suscribiéndose. En este canal estamos generando contenido acerca de finanzas personales y economía en general.